Todo comenzó hace unos años cuando conocí a Paula, una mujer increíble. Nos conocimos en un evento de trabajo y desde ese momento supe que ella sería alguien importante en mi vida. Al principio, todo iba bien, pero cuando decidimos formalizar la relación y hablar de matrimonio, las cosas empezaron a torcerse, especialmente con mi padre. Mi padre nunca aceptó nuestra relación. Para él, Paula no era suficiente para mí. Siempre tuvo una visión muy estricta de cómo debía ser la pareja de su hijo, alguien con un estatus social que él consideraba adecuado. Paula no venía de una familia adinerada, trabajaba mucho para salir adelante y no tenía los contactos que a mi padre tanto le importaban. Esa fue la primera gran discusión que tuvimos. Me decía constantemente que me estaba rebajando y que con el tiempo lo lamentaría. Intenté hacerle ver lo feliz que me hacía Paula, pero él simplemente no quería escuchar. La gota que colmó el vaso fue cuando le anunciamos que íbamos a casarnos. La furia de mi padre fue tal que, durante una cena familiar, se levantó de la mesa, tiró el plato al suelo y se fue. Después de eso, me llamó y me dijo que si seguía adelante con el matrimonio, quedaría fuera de la familia. No tendría ni su apoyo ni su herencia. No iba a dejar que una don nadie, como él la llamaba, formara parte de nuestra familia. Fue devastador escuchar eso, pero también sabía que no podía dejar que mi vida estuviera controlada por sus prejuicios y su odio infundado. Paula y yo decidimos seguir adelante con nuestros planes. Nos casamos en una pequeña ceremonia, rodeados solo de nuestros amigos más cercanos. Ningún miembro de mi familia asistió, ni siquiera mi madre, quien, aunque no estaba de acuerdo con mi padre, prefirió mantenerse al margen. Durante los primeros años, fue duro no tener el apoyo de mi familia. Sentía el vacío en momentos importantes, como cuando nació nuestro primer hijo. Pero, con el tiempo, Paula y yo construimos nuestra propia vida. Ambos trabajábamos mucho y nos concentramos en nuestra pequeña familia, alejándonos de todo lo demás. Mi padre, fiel a su palabra, cortó todo contacto conmigo. Me enteraba de su vida solo por lo que mi madre me contaba en esporádicas llamadas o mensajes. Aunque él insistía en no tener ningún vínculo conmigo, mi madre siempre trataba de mediar de alguna forma, sin éxito. No puedo decir que no me afectara, pero decidí seguir adelante. Paula siempre fue mi mayor apoyo en todo esto. Me decía que no me preocupara por lo que pensara mi padre, que debíamos vivir nuestra vida sin ataduras. Y eso fue lo que hice. Pero siempre quedó ese resquemor, esa sensación de que una parte de mí había sido arrancada. Mi familia, o al menos mi padre, me había dado la espalda. Un día, años después de nuestra boda, me llegó una noticia que no esperaba. Mi padre había caído enfermo. La gravedad de su condición me tomó por sorpresa. Mi madre me llamó llorando, diciéndome que había sido un ataque al corazón y que, aunque se estaba recuperando, su salud no era la misma de antes. A partir de ese momento, comenzaron las presiones familiares. Mi madre, mis primos, incluso algunos amigos cercanos a la familia me dijeron que debía ir a verlo. Es tu padre, me decían, como si eso por sí solo fuera motivo suficiente para olvidar todo lo que había pasado. Pero para mí, la herida seguía abierta. No podía olvidar cómo me había desheredado, cómo había decidido cortar lazos conmigo solo por amar a alguien que no cumplía con sus expectativas. A pesar de todo, no fui a verlo. Seguí ignorando los mensajes y las llamadas insistentes de mi madre y otros familiares. Mi vida ya estaba lejos de todo ese drama familiar, y no quería volver a involucrarme. Cada día recibía más noticias de su estado, pero me mantenía firme en mi decisión. Después de que me enteré de la enfermedad de mi padre, las presiones familiares no dejaron de aumentar. Mi madre comenzó a llamarme todos los días, rogándome que fuera a ver a mi padre. Mi hermano menor, Alejandro, también se unió al coro de voces que insistían en que debía dar el primer paso y reconciliarme con él. No puedes ignorarlo más, está enfermo, podría ser su última oportunidad para arreglar las cosas, me decía. Pero, ¿cómo podría simplemente olvidar todo lo que había hecho? A pesar de todas esas voces, yo seguía sin moverme. Cada vez que mi teléfono sonaba y veía que era mi madre o algún otro miembro de la familia, lo dejaba sonar. Paula también comenzó a notarlo. Al principio, ella me apoyaba totalmente en mi decisión de mantenerme alejado, pero con el tiempo empezó a cambiar de opinión. Sé que te lastimó, pero es tu padre, me decía, con tono más suave que antes. No quería admitirlo, pero incluso ella estaba comenzando a inclinarse hacia la reconciliación. Pero yo no.
No después de lo que había pasado. No después de que me dejó fuera de su vida y me hizo sentir como si no valiera nada por haber seguido mi corazón. La vida que Paula y yo habíamos construido estaba completamente fuera de su alcance, y me sentía cómodo con eso. Un día, mi madre apareció sin previo aviso en mi casa. No lo podía creer. No me avisó ni me dijo nada, simplemente llegó y tocó la puerta. Cuando abrí, ella estaba allí, parada con lágrimas en los ojos. Paula estaba dentro de la casa con nuestro hijo, y yo no quería armar un escándalo, así que la invité a entrar. Ella no perdió tiempo. Comenzó a hablarme sobre la condición de mi padre y cómo las cosas habían empeorado. Él te necesita ahora más que nunca, me dijo entre sollozos. No puedes seguir ignorándolo. No hay tiempo. Yo me mantuve en silencio mientras ella hablaba. Mi mente volvía a todos esos momentos en los que me había hecho sentir insignificante. No era tan fácil como simplemente aparecer y perdonarlo. Después de todo lo que él había hecho, no veía cómo podía simplemente dejarlo pasar. Mamá, él tomó su decisión hace mucho tiempo. Eligió no tenerme en su vida, y yo seguí adelante, le respondí, intentando mantener la calma. Mi madre me miró como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Para ella, la sangre era más espesa que el agua, y siempre había esperado que yo fuera el que diera el primer paso. Pero no entendía lo profundo que me había herido el rechazo de mi padre. A pesar de mis palabras, mi madre no desistió. Siguió insistiendo en que tenía que ir a verlo, en que no podía dejar que las cosas terminaran de esa manera. Pero yo me mantuve firme. Mi padre había elegido alejarme de su vida, y yo no iba a cambiar mi decisión solo porque él ahora necesitaba algo de mí. Días después, recibí una carta. Era de mi padre. La primera vez en años que se dirigía a mí directamente. La leí varias veces, tratando de descifrar sus palabras. En la carta, él admitía que se había equivocado, que había sido demasiado duro conmigo y que había actuado por orgullo. Me pedía perdón por todo el daño que había causado y me decía que solo quería verme una última vez. Que no sabía cuánto tiempo más tendría, y que necesitaba hacer las paces antes de que fuera demasiado tarde. Pero en lugar de sentir alivio o empatía, sentí enojo. La carta solo me recordaba todo el dolor que había causado. ¿Cómo podía esperar que ahora, después de años de silencio y rechazo, simplemente lo perdonara? Mi madre y el resto de la familia seguían insistiendo en que debía hacerlo, pero yo no veía el punto. Todo lo que él quería era alivio para su propia conciencia. No era por mí, era por él. Quería sentirse mejor antes de morir, y eso no me parecía justo. Mostré la carta a Paula, esperando que ella entendiera mi enojo. Sin embargo, para mi sorpresa, su reacción fue diferente. Después de leerla, se quedó en silencio por un momento antes de mirarme y decirme, tal vez deberías hablar con él. No me lo esperaba. Pensé que ella estaría completamente de mi lado, como lo había estado al principio, pero ahora parecía estar reconsiderando todo. No lo entiendo, Paula. Él me desheredó. Me echó de su vida y ahora, espera que yo lo perdone porque está enfermo, le dije, intentando que viera mi punto. Paula suspiró y se sentó a mi lado. Sé que te hizo mucho daño, pero ¿realmente quieres vivir con eso para siempre? ¿Nunca hablarle de nuevo? Tal vez esta sea tu oportunidad de cerrar ese capítulo de tu vida. No lo sé, pero creo que deberías al menos considerarlo. Yo no quería considerarlo. No quería ceder. Pero, por primera vez, empecé a dudar. Las dudas comenzaron a invadirme. Mientras más pensaba en la carta de mi padre, más difícil se volvía mantenerme firme en mi decisión de no verlo. Las palabras de Paula seguían resonando en mi cabeza, y aunque no quería admitirlo, una pequeña parte de mí comenzó a considerar la posibilidad de una reconciliación. Pasaron unos días antes de que finalmente tomara una decisión. Llamé a mi madre para decirle que lo pensaría, pero que aún no estaba seguro. Como era de esperarse, se aferró a esa pequeña señal de esperanza y me rogó que no esperara demasiado, que el tiempo corría. Sin embargo, algo dentro de mí seguía resistiéndose a la idea de perdonarlo tan fácilmente. ¿Por qué debía ser yo quien diera el primer paso, cuando había sido él quien me rechazó? Alejandro, mi hermano menor, me llamó poco después de mi conversación con mamá. Quería convencerme de que era lo correcto. Me dijo que nuestro padre estaba más débil cada día y que probablemente no le quedaba mucho tiempo. Sus palabras no me conmovieron. Lo único que sentía era una creciente sensación de enojo.
Mientras todos me presionaban, nadie parecía recordar lo que había sufrido durante esos años. Nadie entendía lo que significaba haber sido desheredado por la persona que se suponía que más me debía apoyar. Finalmente, decidí que no iba a ceder. Me mantendría firme en mi posición. Si mi padre quería reconciliarse, tendría que ser él quien tomara más acción que solo escribir una carta. Pero, en lugar de eso, lo que ocurrió fue algo completamente inesperado. Un día, mientras estaba en el trabajo, recibí una llamada de mi madre. Parecía nerviosa, hablaba rápido y entre lágrimas. Me dijo que mi padre había tenido una recaída. Su condición había empeorado mucho, y los doctores no sabían si pasaría de esa noche. La urgencia en su voz era clara, pero yo seguía indeciso. Todo lo que podía pensar era en cómo él me había abandonado cuando más lo necesitaba. ¿Por qué ahora debía yo estar ahí para él? Esa misma noche, Paula y yo discutimos. Ella, por primera vez en mucho tiempo, me confrontó directamente sobre el tema. No entiendo por qué te niegas a darle una oportunidad, me dijo con el ceño fruncido. Sé que te hirió, pero esto es diferente. Está muriendo, y tú podrías arrepentirte de no haber hecho nada cuando aún podías. ¿Arrepentirme? ¿Por qué debería arrepentirme de ignorar a alguien que me ignoró durante años? Le respondí, alzando la voz más de lo que debería. Paula suspiró profundamente y bajó la mirada, como si estuviera frustrada. No podía entender lo que yo sentía, pero en su corazón, solo quería lo mejor para mí. Aún así, la tensión entre nosotros era palpable. No es solo por él, Daniel. Es por ti también. Si no lo haces, te quedarás con esto para siempre. Aunque no lo veas ahora, algún día podría afectarte más de lo que crees, me dijo. Su tono era más suave esta vez, casi suplicante. No respondí. Sabía que, en el fondo, ella tenía razón. Pero estaba demasiado herido, demasiado enfadado como para hacer algo al respecto. Esa noche, no pude dormir. Las palabras de Paula y la llamada de mi madre daban vueltas en mi cabeza, pero no podía dejar de pensar en todas las veces que mi padre me había rechazado. A la mañana siguiente, me enteré de que mi padre había sobrevivido la noche, pero su condición seguía siendo crítica. Mi madre volvió a llamarme, pero esta vez no contesté. Estaba cansado de la presión, cansado de que todos esperaran que yo fuera el que arreglara las cosas. Decidí que no iba a hacer nada. No importaba cuántas veces me llamaran o cuántas cartas recibiera, no iba a ceder. Mi padre había tomado su decisión hace años, y ahora tendría que vivir, o morir, con las consecuencias. Pasaron algunos días y, como era de esperarse, la noticia que tanto temía llegó. Mi padre había fallecido. Mi madre me llamó nuevamente para informarme, y aunque lo intenté, no pude sentir nada. Había pasado tanto tiempo desde que lo consideraba parte de mi vida, que su muerte no me afectaba de la forma en que debería haberlo hecho. Mi madre, sin embargo, estaba destrozada. Me pidió que asistiera al funeral, algo que nunca había considerado hacer. Cuando llegó el día del funeral, me encontraba en una encrucijada. Paula insistía en que debía asistir, aunque fuera por mi madre. No tienes que hacerlo por él, hazlo por tu paz mental, me dijo. Pero para mí, era más complicado que eso. Ir al funeral significaría enfrentar a toda mi familia, a todos esos que me habían juzgado por años, aquellos que habían estado del lado de mi padre en todo momento. Al final, decidí no ir. Sentí que ya no había nada que pudiera hacer o decir. Mi decisión estaba tomada. Había cerrado ese capítulo de mi vida y no tenía intenciones de abrirlo nuevamente. El día del funeral, mientras mi familia se reunía para despedir a mi padre, yo permanecí en casa. No pude evitar pensar en lo que estaría ocurriendo, en lo que dirían sobre mi ausencia. Sabía que algunos me juzgarían por no aparecer, pero no me importaba. Durante tantos años, ellos habían tomado partido por mi padre, defendiendo su decisión de desheredarme. Ahora que él no estaba, no veía razón para fingir que todo estaba bien. Pasaron los días, y aunque la vida seguía como siempre, notaba un cambio en mi alrededor. Mi madre dejó de llamarme tan seguido, tal vez resentida por mi ausencia en el funeral. Mi hermano Alejandro tampoco se molestó en contactarme. La familia, que antes insistía en que debía reconciliarme con mi padre, ahora me trataba como si fuera un extraño. Al principio, eso me causó cierta incomodidad, pero con el tiempo aprendí a vivir con ello. Paula, por su parte, intentó mantener la paz en casa.
Aunque no lo dijo directamente, podía notar que mi decisión la había afectado. Después de todo, ella creía en la importancia de la familia, de la reconciliación. A menudo me preguntaba si sentía algún tipo de remordimiento por no haber hablado con mi padre antes de su muerte, pero siempre le respondía lo mismo: no. No me arrepentía de nada. Él había sido quien decidió romper nuestros lazos, y yo simplemente seguía adelante con mi vida. Sin embargo, las cosas nunca volvieron a ser iguales entre Paula y yo. A pesar de todo, intenté seguir adelante. Mi vida con Paula y nuestro hijo continuaba, aunque con una sensación de incomodidad siempre presente. Mi madre, que antes siempre había estado en contacto, ahora apenas me dirigía la palabra. Cada vez que hablaba con ella, notaba una frialdad que no había sentido antes. Sabía que, en el fondo, me culpaba por no haber estado allí para mi padre en sus últimos momentos. Y aunque ella nunca lo dijera en voz alta, lo sentía en cada conversación. Alejandro, por su parte, también parecía haber tomado distancia. No lo veía ni hablaba con él desde antes del funeral. Antes éramos cercanos, pero ahora se había alejado completamente. Sabía que, para él, yo había fallado como hijo. En su mente, debía haber perdonado a nuestro padre y haber estado a su lado en sus últimos días. Pero nunca entendió lo profundo que había sido el rechazo de nuestro padre, lo mucho que me había dolido ser desheredado simplemente por amar a alguien que no cumplía con las expectativas familiares. Con el paso del tiempo, la relación con mi familia se fue deteriorando aún más. Los pocos momentos de interacción se volvieron tensos, y las reuniones familiares que solían ser agradables se convirtieron en incómodos encuentros llenos de miradas acosadoras. Sabía que mi decisión de no reconciliarme con mi padre había creado una grieta que quizás nunca podría reparar. Un día, varios meses después del funeral, recibí una llamada de un abogado. Quería discutir el testamento de mi padre. Sabía que, después de desheredarme, no había nada para mí en ese testamento, pero aún así decidí escuchar lo que tenía que decir. El abogado me informó que, a pesar de todo, mi padre había dejado una pequeña parte de sus bienes a mi nombre. Nada significativo, pero lo suficiente como para hacerme cuestionar sus intenciones. ¿Había cambiado de opinión en sus últimos días? ¿O era simplemente una forma de apaciguar su propia culpa? Nunca lo sabría. A pesar de la sorpresa, no acepté lo que mi padre había dejado. Sentía que no necesitaba nada de él. Había hecho mi vida sin su apoyo, y no iba a aceptar nada ahora que ya no estaba. El abogado intentó persuadirme de reconsiderarlo, pero me mantuve firme en mi decisión. No quería nada que viniera de alguien que me había rechazado durante tanto tiempo. Al compartir esta decisión con Paula, ella me miró en silencio, sin decir una palabra. Sabía que ella pensaba de manera diferente, pero respetaba mi postura. Aún así, el tema de mi padre nunca dejó de ser un punto de tensión entre nosotros. Aunque nuestra relación se mantenía fuerte, había un espacio que no podíamos llenar, una herida que no lograba sanar. Con el paso del tiempo, las llamadas de mi madre se volvieron menos frecuentes hasta que, finalmente, dejaron de llegar por completo. Alejandro seguía sin contactarme, y su ausencia en mi vida se hizo permanente. Mi relación con la familia quedó rota, y aunque intenté seguir adelante, no pude evitar sentir que algo se había perdido para siempre. En momentos de soledad, me preguntaba si las cosas habrían sido diferentes si hubiera tomado otro camino. Si hubiera escuchado a Paula y aceptado la reconciliación con mi padre, tal vez las relaciones familiares no habrían quedado tan dañadas. Pero, al final, no podía cambiar lo que ya había decidido. Mi padre había hecho su elección años atrás, y yo simplemente seguí la mía. Al final del día, seguí adelante con mi vida, aunque siempre quedó esa sensación de incompletitud. La familia que había conocido estaba rota, y no había vuelta atrás. Pero, a pesar de todo, me mantuve firme en mi decisión. Nunca acepté el perdón de mi padre, y nunca me arrepentí de haberlo ignorado en sus últimos momentos.